Lección número 6. Para el 8 de noviembre de 2025. El enemigo interno. Sábado 1 de diciembre. Para memorizar. Yo, el Señor, examino el corazón y pruebo la mente, para dar a cada uno lo que merece según sus obras. Jeremías capítulo 17, versículo 10. Josué capítulo 7 registra el primer caso en el que Israel experimentó, a través de una trágica experiencia, las consecuencias de largo alcance de la ruptura del pacto y su profundo significado. Mientras que la obediencia a las estipulaciones del pacto aseguraba la victoria, ignorar los términos de dicho acuerdo acarreaba la derrota. El éxito militar de Israel no dependía del número de su población, de su estrategia militar o de tácticas inteligentes, sino de la presencia del guerrero divino con ellos. Durante la conquista de la tierra prometida, Israel tuvo que aprender la difícil lección de que su enemigo más peligroso no estaba fuera de su campamento, sino entre sus propias filas. El mayor desafío que les presentaba no eran las murallas fortificadas de las ciudades cananeas ni su avanzada tecnología militar, sino la obstinación de los individuos de su propio campamento en ignorar voluntariamente las instrucciones del Señor. Enfrentamos desafíos similares mientras aguardamos nuestra herencia celestial. Primera de Pedro capítulo 1 verso 4, Colosenses capítulo 3 verso 24. Nuestra fidelidad es puesta a prueba a las puertas de la tierra prometida, y solo podemos salir victoriosos si nos entregamos a Jesucristo. Domingo 2 de noviembre. Incumplimiento del pacto. Escucha Josué capítulo 7. ¿Cuáles fueron las dos causas principales de la derrota de Israel ante los habitantes de Jai? Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: Subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volvieron a Josué, le dijeron: No suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció, y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos, y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán, para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyeran? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán, y nos rodearán, y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra, y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: Levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada. Por cuanto han venido a ser anatema,
ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo la tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué, y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él, tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras, que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor, hasta hoy. Es interesante observar que el lector conoce desde el principio el motivo de la ira de Dios y la identidad del infractor. En consecuencia, el suspenso de la historia del descubrimiento de la falta de Acán proviene de la tensión entre la perspectiva del lector y la de Josué y los israelitas. Como muchos otros capítulos del Antiguo Testamento, Josué capítulo 7 tiene una estructura quiástica o paralela. El segmento central y culminante responde a la pregunta de por qué los israelitas no pudieron conquistar Jai en su primer intento. La derrota de Israel ante los habitantes de esa ciudad tuvo dos razones principales: el pecado de Acán y el exceso de confianza de los israelitas en sus propias fuerzas. Esto último se debió a que no consultaron la voluntad del Señor antes de atacar la ciudad, y a que subestimaron al enemigo. Josué capítulo 7, verso 1 y 11 al 13 muestran que, aunque Acán fue el responsable de desobedecer la prohibición, toda la nación sufrió a causa de ello. Dios describe el pecado de Acán al mostrar gradualmente su gravedad mediante el uso acumulativo del adverbio, comillas, aún, hebreo gam, que aparece 5 veces en el texto hebreo del versículo 11. Primero se usa la designación más común del pecado, jatá,
Luego se describe la transgresión mediante el uso de 5 términos más específicos introducidos por el adverbio gam. 1. Traspasar, transgredir, avar. 2. Tomar, lakaj, de las cosas consagradas a la destrucción, jerem. Robar, ganab, engañar, kasash, y 5. Esconder, sim, entre sus enseres del jerem sustraído. El pacto entre Dios e Israel comprometía al pueblo tanto a nivel individual como corporativo. A la luz de ese compromiso, la nación elegida era tratada como una unidad indivisible. Por lo tanto, el pecado de cualquiera de sus integrantes implicaba la responsabilidad o culpabilidad de toda la comunidad del pacto. Como dijo el Señor, comillas, Israel ha pecado, han quebrado mi pacto que les había mandado. Josué capítulo 7, verso 11. ¿De qué maneras puede la mala conducta de un individuo acarrear sufrimiento a toda la comunidad en la que forma parte? ¿Qué ejemplos de ello viene a tu mente y cómo se vieron afectadas las comunidades en cuestión? Lunes 3 de noviembre. El pecado de Acán. Escucha Josué capítulo 7, versos 16 al 19, que nos dice todo el procedimiento allí descrito acerca de Dios y de Acán. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, Hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. En lugar de revelar la identidad del transgresor, Dios implementó un procedimiento que revelaba tanto su justicia como su gracia. Después de explicar la razón de la derrota de Israel y de pedir la santificación del pueblo, Josué capítulo 7, verso 13, dejó pasar un tiempo entre el anuncio del procedimiento y su aplicación, lo que dio tiempo a Acán para pensar, arrepentirse y confesar su pecado. Del mismo modo, su familia, si sabía lo ocurrido, tuvo la oportunidad de decidir si participarían en el encubrimiento o se negarían a ser cómplices, como los hijos de Coré, quienes no fueron destruidos, pues se negaron a ponerse al lado de su padre. Comparar con Números capítulo 16, versos 23 al 33, capítulo 26, verso 11. La solución para la desafiante situación siguió la dirección opuesta a cómo surgió y produjo la desgracia de Israel. La culpa corporativa fue eliminada y reducida de Israel a una tribu, de una tribu a una familia, de una familia a un hogar y del hogar a los individuos. Además de revelar al culpable, el proceso de investigación también exculpaba al inocente. Este era un aspecto igualmente importante del meticuloso procedimiento jurídico en el que Dios mismo actuó como testigo de las acciones ocultas de Acán. El lector casi puede sentir la tensión cuando Dios se centra en Acán. ¿Quién no puede asombrarse de la obstinación de aquel hombre que esperaba pasar desapercibido? Nada se oculta a los ojos penetrantes del Señor. Salmo 139, versos 1 al 16. Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 9, que sabe lo que se oculta en el corazón de un hombre. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7, Jeremías, capítulo 17, verso 10, Proverbios, capítulo 5, verso 21. Es importante notar la forma en que Josué se dirige a Acán, comillas, hijo mío.
Esta expresión muestra no solo la edad y el papel del liderazgo de Josué, sino también revela el espíritu con el que este gran guerrero aborda la justicia. Su corazón estaba lleno de compasión por Acán, a pesar de que estaba llamado a ejecutar juicio sobre el infractor. Con su actitud, Josué prefiguraba de nuevo la sensibilidad, la bondad y el amor de aquel que nunca fue rudo ni dejó sin necesidad una palabra severa, nunca causó un dolor innecesario a un alma sensible. Denunció intrépidamente la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad, pero su voz se quebraba al pronunciar sus severas reprensiones. Ellen White, El deseado de todas las gentes, página 319. ¿Cómo influye en tu vida el hecho de saber que Dios conoce todo lo que haces, incluso lo que ocultas? ¿Cómo debería influir en tu forma de vivir? Martes 4 de noviembre. Decisiones equivocadas. Escucha Josué capítulo 7, versos 19 al 21. ¿Qué pide Josué a Acán? ¿Qué significa esta petición? ¿Cómo entendemos la confesión de Acán? Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué pidió a Acán que hiciera dos cosas: primero, que diera gloria a Dios y lo honrara; segundo, que confesara lo que había hecho y no lo encubriera. Acán debía tributar alabanza a Dios, admitiendo lo que había hecho. El término hebreo traducido como confianza o declara, todá, puede referirse tanto a la acción de gracias, Salmos 26, verso 7, Isaías capítulo 51, verso 3, Jeremías capítulo 17, verso 26, como a la confesión del pecado, Esdras capítulo 10, verso 11. Lamentablemente, no hay en el texto bíblico indicación alguna de que Acán diera muestras de verdadero arrepentimiento. Su desafiante actitud indicaba de que era un transgresor prepotente para el que no había expiación según la ley de Moisés. Comparar con Números capítulo 15, versos 27 al 31. Las palabras de Acán en Josué capítulo 7, verso 21, recuerdan la caída de Adán y de Eva. Ella vio, Raaj, que el árbol era deseable, Jamad, y finalmente tomó, Lakaj, de su fruto, Génesis capítulo 3, verso 6. En su confesión, Acán admitió que vio Raaj en el botín de un hermoso manto babilónico, 200 siclos, 2,3 kilos, de plata, y un lingote de oro. Entonces los codició Jamad, y los tomó, Lakaj. Al igual que en el caso de Adán y Eva, la decisión de Acán reveló que la codicia es el pecado de la incredulidad, pues significa dudar de que Dios desea lo mejor para sus criaturas, y sospechar que les oculta deleites extraordinarios que sólo pertenecen al ámbito de la deidad. Escucha Josué capítulo 7, versos 19 al 21. ¿Qué pidió Josué a Acán? ¿Qué significa esta petición? ¿Cómo debe interpretarse la confesión de Acán? Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: Verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata,
y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Además de la alusión a la caída de Adán y Eva, el texto señala un marcado contraste entre la actitud de Rahab, comparar con Josué capítulo 2 versos 1 al 13, y la de Acán. Ella llevó a los espías a la azotea y los escondió de los soldados. El otro tomó cosas prohibidas y las escondió de Josué. Ella actuó bondadosamente con los espías israelitas y los ayudó a lograr la victoria. Él trajo problemas a Israel con su avaricia y fue responsable de la derrota de su pueblo. Ella hizo un pacto con los israelitas. Él rompió el pacto con Dios. Rahab libró su vida y la de sus familiares, quienes se convirtieron en ciudadanos respetados en Israel. Acán se condenó a sí mismo y a su familia a la muerte, y se convirtió en un ejemplo de ignominia. Piensa en el pecado de la codicia. ¿Cómo podemos evitar sucumbir a él, independientemente de cuánto poseamos o no? Comparar con Lucas capítulo 12, verso 15. Miércoles 5 de noviembre. La puerta de esperanza. Escucha Josué capítulo 8, versos 1 al 29. ¿Qué nos dice esta historia acerca de la capacidad de Dios para transformar aún nuestros mayores fracasos en oportunidades? La estrategia de Dios convirtió la derrota inicial de Israel en una ventaja táctica, lo cual transformó el valle de Acor, palabra hebrea que significa angustia, en una puerta de esperanza. Comparar con Oseas capítulo 2, verso 15. La excesiva confianza propia tras su victoria sobre Israel llevó a los habitantes de Jai a repetir su estrategia y a atacar a los israelitas, que fingieron retirarse derrotados. Una vez que los Jai fueron atraídos fuera de su fortaleza, los 30,000 israelitas ocultos cerca de la ciudad, Josué capítulo 8 verso 4, la capturaron y la incendiaron. Josué capítulo 8 verso 7 deja claro que la victoria no fue el resultado de la estrategia, sino de que el Señor mismo entregó la ciudad a los israelitas. Incluso en un capítulo en el que los aspectos militares dominan la narración más que en ningún otro del libro, el texto pone de relieve la verdad subyacente de que la victoria es un don de Dios. El momento decisivo de la batalla se produjo cuando los hombres de Jai abandonaron la ciudad y comenzaron a perseguir a los israelitas. Esta fue la segunda ocasión en la que Dios habló después de instruir a Josué acerca de la estrategia que debían emplear para capturar la ciudad. Josué capítulo 8 verso 2, señalando así que Él era quien supervisaría la batalla. Hasta este punto el relato desconocimos el desenlace del encuentro bélico, pero ahora quedó claro que el ejército israelita saldría victorioso. El arma de la mano de Josué era una hoz, no una espada o jabalina. Puede ser que en tiempos de Josué no se utilizara como arma propiamente dicha, pero se había convertido en un símbolo de soberanía. Además de dar la señal de ataque, ella ilustraba la soberanía de Dios en la derrota de Jai. El hecho de mantener la hoz extendida hasta obtener la victoria completa demostró que Josué había asumido plenamente el papel de liderazgo que Moisés había ejercido en ocasión del cruce del Mar Rojo, Éxodo capítulo 14, verso 16, y en la guerra contra los amalecitas, Éxodo capítulo 17, versos 11 al 13, cuando Josué había dirigido personalmente el combate. Esta vez no hubo una intervención visible y milagrosa de Dios, pero la victoria sobre Jai no contó con menos asistencia divina que la obtenida sobre los egipcios en la primera generación o en la reciente victoria sobre Jericó.
La clave del éxito estuvo en la fe de Josué en la palabra del Señor y en su inquebrantable obediencia a ella. El principio que se destaca en esta historia sigue siendo válido para el pueblo de Dios hoy, donde quiera que resida y cualquiera sean sus desafíos. Jueves 6 de noviembre. Un testigo del poder de Dios. Como hemos aprendido, ver la lección 5, Dios había dado a las naciones paganas la oportunidad de conocerlo y de apartarse de sus malos caminos, pero ellas se negaron y debieron finalmente hacer frente al juicio de Dios. Escucha Josué capítulo 7, versos 6 al 9, acerca de la reacción inicial de Josué ante la calamidad que les sobrevino. Concéntrate especialmente en el versículo 9. ¿Qué importante principio teológico se encuentra allí? Josué capítulo 7, versos 6 al 9. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: «Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyeran? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos?» Verso 9. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? En un primer momento, la reacción de Josué fue semejante a la de los israelitas en medio de sus penurias, después de salir de Egipto, quienes dijeron: «Ojalá hubiésemos muerto por mano del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos ante las ollas de carne, cuando comíamos pan en hartura. Ustedes nos han sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud». Éxodo capítulo 16, verso 3. Josué dijo: «Dios, Señor, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá hubiésemos quedado del otro lado del Jordán». Josué capítulo 7, verso 7. Poco después, sin embargo, Josué mostró su gran preocupación por el daño que el nombre y la reputación de Dios sufrirían como consecuencia de esta derrota. Los cananeos y todos los habitantes de la tierra oirán, nos cercarán y raerán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Josué capítulo 7, verso 9. Esto revela un tema y un principio que eran centrales para los propósitos de Dios con Israel. Aunque quería que las naciones paganas de su entorno vieran las grandes cosas que Dios haría por su pueblo si le obedecían, también podían, como en el caso de Rahab, conocer al Dios de Israel mediante las conquistas de su pueblo. A diferencia de ello, si los israelitas fracasaban, como ocurrió aquí, las naciones considerarían débil e ineficaz al Dios de Israel. Ver Números capítulo 14, verso 16, Deuteronomio capítulo 9, verso 28, lo que podría envalentonar a los cananeos y acrecentar su resistencia. En otras palabras, en el contexto de la posesión de la tierra por parte de los hebreos, había en juego grandes cuestiones y principios que incluían dar honor y gloria a Dios, quien era la única esperanza tanto para los paganos como para Israel. Escucha Deuteronomio capítulo 4, versos 5 al 9. ¿De qué manera podemos ver aquí un paralelismo entre el testimonio dado por Israel al mundo y nuestro testimonio como adventistas del séptimo día? Deuteronomio capítulo 4, versos 5 al 9.
Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como le está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Viernes 7 de noviembre, para estudiar y meditar. Lee las páginas 526 a la 533 del capítulo La caída de Jericó, en el libro Patriarcas y Profetas de Ellen White. Comillas, el pecado mortal que condujo a Acán a la ruina tuvo su origen en la codicia, que es entre todos los pecados el más común y el que se considera con más liviandad. Comillas, Acán reconoció su culpa, pero lo hizo cuando ya era muy tarde para que su confesión le beneficiara. Había visto a los ejércitos de Israel regresar de Jai derrotados y desalentados, pero no se había adelantado a confesar su pecado. Había visto a Josué y a los ancianos de Israel postrarse en tierra con indecible congoja. Si hubiera confesado entonces, habría dado cierta prueba de verdadero arrepentimiento, pero siguió guardando silencio. Había escuchado la proclamación de haberse cometido un gran delito y hasta había oído definir claramente su carácter. Pero sus labios quedaron sellados. Luego se realizó la solemne investigación. Cómo se estremeció de terror su alma cuando vio que se señalaba su tribu, cuando su familia y finalmente su casa. Pero ni aun entonces dejó oír su confesión, hasta que el dedo de Dios lo señaló. Entonces, cuando su pecado ya no pudo ocultarse, reconoció la verdad. Cuán a menudo se hacen semejantes confesiones. Hay una enorme diferencia entre admitir los hechos una vez probados y confesar los pecados que solo nosotros y Dios conocemos. Acán no hubiese confesado su pecado si con ello no hubiera esperado evitar las consecuencias. Pero su confesión solo sirvió para demostrar que su castigo era justo. No se había arrepentido genuinamente de su pecado, ni sintió contrición, ni cambio de propósito, ni aborrecimiento del mal. Ellen White, Patriarcas y Profetas, página 530 y 532. Preguntas para dialogar. 1. Analiza las implicaciones del 10º mandamiento. Éxodo capítulo 20, verso 17. En un mundo dominado por las publicidades y el consumismo, ¿cómo podemos distinguir en la práctica entre un deseo y una necesidad? ¿Y por qué es importante esa distinción? 2. Lee la oración de Daniel en Daniel capítulo 9, versos 4 al 19. ¿Por qué es significativo que al reconocer los pecados de Israel, Daniel usara el pronombre, comillas, nosotros, aunque no había participado en esas faltas? 3. Piensa en la pregunta que aparece al final del jueves. ¿Por qué la obediencia de los israelitas a todos los estatutos y decretos era tan importante para su testimonio? ¿Cómo se aplica este mismo principio a nuestra iglesia hoy? Es decir, ¿cuánto más eficaz sería nuestro testimonio si realmente viviéramos en armonía con todas las instrucciones que hemos recibido de Dios?